Bueno, en este video vamos a trabajar sobre los límites de funciones de variable real. Un poquito distinto a lo que trabajamos en los últimos videos, que eran límites sobre una variable que era una variable natural, porque en los límites anteriores lo que hacíamos era analizar qué pasaba a medida que n, porque eran sucesiones, n tendía al infinito, para poder aproximarnos al valor del punto de acumulación de la sucesión. Ahora vamos a generalizar un poco más todo lo que son los límites de funciones, pero ya sobre variables reales. Eso quiere decir que ahora nuestro dominio de las funciones van a ser todos los números reales, pueden ser positivos, negativos, 3/5, pi, o sea, de todo eso es lo que vamos a hablar. Entonces, en este primer video, lo que vamos a tratar de hacer es entender el concepto de límite, más allá de definirlo formalmente. Hay videos después donde ya lo voy a empezar a definir bien, ¿verdad? Ya con todas las definiciones de vecindad y etcétera, muy parecidas a las que hicimos antes, pero aquí, en este primer video, nos vamos a encargar de entender el concepto de límite o un concepto intuitivo de lo que sería el límite. Entonces, para eso vamos a usar dos ejemplos el día de hoy para poder empezar a formalizar a lo que se refiere en contar el límite de una función cuando estamos acercándonos a un punto. Entonces, vamos a empezar con lo siguiente. El primer ejemplo con el que vamos a trabajar es f de x igual a x al cubo menos 1 sobre x menos 1. ¿Sí? Entonces, antes de empezar con el tema de límites, lo que vamos a hacer es, vamos a analizar cómo se comporta esta función y luego vamos a ir viendo qué le pasa a la función cuando nosotros estamos muy cerca del valor de 1. ¿Sí? Pero un paso a la vez. Primero, vamos a recordar un poco de lo que vimos de funciones. Quiero que me digan, o que definamos, cuál es el dominio de esta función. Si se dan cuenta, como es una función racional, hay que tener cuidado que en el denominador no puede ser 0, esa es la clave de estos dominios. Por lo tanto, aquí podría ser nuestro dominio, no, aquí podría ser, aquí es nuestro dominio, el conjunto de todos los números reales, sin incluir al 1, porque el 1 es el que hace 0 al denominador. Lo voy a poner aquí. Conjunto de todos los reales, excepto el valor de 1. Ahora, segundo, ojo, eso también se puede poner en intervalos. Si yo les pregunto qué significa hacer la función evaluada en 2, pues simplemente es sustituir el 2 en la función y obviamente 2 al cubo 8 menos 1 7 y 2 menos 1 es 1, entonces f de 2 nos da 7. Hasta aquí, nada nuevo, aquí todo lo que ya sabemos. Tercero, ¿qué pasa si yo pregunto el valor de f de 1? Pues tal y como definimos en el dominio, 1 no es parte del dominio de la función o los valores que le podemos nosotros poner a la variable independiente, en este caso la x. Por lo tanto, f de 1, nosotros concluimos que este f de 1 no existe, ¿sí? Porque si ustedes sustituyeran el 1 aquí, entonces esto no tendría, quedaría un denominador sobre 0 y algo partido 0, pues no está definido. Entonces aquí no existe f de 1. Hasta aquí, nada extraño. Ahora, lo que vamos a hacer es, como inciso número 4, vamos a analizar, ya que f de 1 no existe, ¿qué sucede cerca de este f de 1? Por ejemplo, f de 0.99 y 5, f de 1.01. Entonces vamos a analizar estos dos límites estos dos valores de la función, porque estos sí los puedo sustituir y ver qué es lo que está pasando. Entonces cuando ustedes hagan la primera sustitución, el f de 0.99, aquí tengo el valor, nos queda 2.9701, nada extraño, o sea, sí se puede sustituir. En el valor del 1.01 nos queda 3.030. Hasta el momento, todo normal entre comillas, no existe en 1. Y entonces, la pregunta que les voy a hacer ahorita es la siguiente, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la x se acerca a 1? Y esa es la pregunta que nos va a ayudar a entender justamente el concepto de límite. Entonces, ¿qué pasa cuando x es igual a 1? Pues hay que tener en cuenta algo, ¿verdad? Cuando la x se está acercando a 1, si yo dibujo aquí una recta numérica, aquí está el 1, ¿verdad? Pues al 1 yo me puedo ir acercando por dos lados. Me puedo ir acercando, lo voy a hacer en estos dos colores de aquí. Al 1 me puedo ir acercando por este lado, por el lado izquierdo del valor de 1, como que esa es una recta numérica,
por el lado derecho del valor de 1, para ir entendiéndolo mejor. Esto no va a estar a escala, ¿verdad? Aquí está. A la izquierda del 1 está el 0.5 y a la derecha del 1 tenemos el 1.5. Pero nos vamos a dar cuenta que realmente 0.5 y 1.5 no están para nada cerca del 1. Entonces lo que vamos a hacer es irnos acercando un poquito más y ver qué le sucede a la función. Entonces, por ejemplo, ya no me voy a ir a 0.5, me voy a ir aquí a 0.9. De nuevo, eso no está a escala, solo es para referencia. Y aquí me voy a acercar a 1.1 y voy a analizar qué le pasa a la función. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer aquí, o es de construir de este lado, una tabla en donde nosotros tengamos a x y en donde nosotros tengamos a el valor de f de x. Y voy a ir haciendo justamente estos valores. Primero, un valor a la izquierda del 1, 0.5. Otro valor más cerca, pero sigue estando a la izquierda de 1, 0.9. No es el más cercano, ¿verdad? Aquí está 0.91, 92, 93, 94, 99, ¿sí? Y así me voy a ir acercando un poquito más. Me voy a volver a acercar aquí en 0.99. Y aquí me voy a ir acercando en 1.01. Entonces cada vez me estoy acercando por ambos lados. Entonces me voy a ir acercando más. Aquí me va a quedar. ¿Qué pasa cuando la x vale 0.99? Que de hecho es el valor que encontramos antes. Y me voy a acercar todavía un poquito más, ¿sí? Ya no me caben ahí los números, pero los voy a poner aquí. ¿Qué pasa si a esto le agrego un 9? 0.999. Y si a este le agrego el 1.001. Y voy a analizar qué le pasa a medida que me estoy acercando más. ¿Esto está cerca? Sí, pero todavía puedo tener yo 0.99999, muchos 9 que estén más cerca del 1, ¿verdad? Pero solo es para entender el concepto. Entonces aquí voy a agregar el 0.999 y voy a hacer lo mismo con los valores que están del lado derecho. Y voy a hacer aquí una línea como esta referencia, ¿sí? Aquí, todos estos son los que vienen del lado izquierdo, los voy a seguir poniendo aquí en naranja. Todos a donde me estoy acercando al valor de 1 por el lado izquierdo, y aquí voy a poner el valor de 1 para que lo tengan presente, que no pueden ser 1, pero pueden estar cerca de 1. Y luego voy a poner todos los valores que están cerca de el 1, pero por el lado derecho. Entonces aquí vamos a tener 1.3, dos ceros y 1, 1.01, que es el siguiente, 1.1 y 1.5. Ustedes pueden poner más o menos valores siempre y cuando esos valores estén cada vez más cerca del valor de 1. Entonces, con esto, estos son los valores donde yo me estoy acercando por el lado izquierdo. Entonces, lo que vamos a hacer es evaluar la función en cada uno de estos puntos. Es decir, así como hicimos estos dos, el 0.99 y el 1.01, perdón, vamos a agarrar el 0.5 y lo sustituimos en la x de la función, o evaluamos la función en 0.05, ¿sí? Entonces, en lo que ustedes lo calculan, lo voy a calcular yo también y voy a regresar a esta parte del video. Bueno, entonces yo llené toda mi tabla, espero que lo hayan hecho. Y en esta tabla donde yo evalué simplemente cada uno de estos valores en la función original, pues vamos a analizar qué le pasa a los valores de y o a los valores de la función a medida que nosotros nos estamos acercando al 1 por el lado derecho y por el lado izquierdo. Entonces, dense cuenta que lo que tengo aquí es el valor de la y. Si nos damos cuenta, por el lado izquierdo, que era donde nos íbamos acercando aquí, este es el eje de las x, ¿verdad? ¿Qué le está pasando al eje de las y? ¿A dónde nos estamos acercando? ¿Sí? 1.75, 2.71, 2.97, 2.99. Si agregan ustedes un 9 más, les va a salir ahí otro 2.999. Entonces, eso me está diciendo a mí que nosotros, a medida que las x se acercan más a 1 por este lado, se están acercando cada vez más al valor de 3. Entonces, aquí me estoy acercando por este lado a 3. Y si se dan cuenta, es lo mismo que sucede de aquí para acá. Si ustedes se están acercando por el lado derecho, 4.75, 3.31 se hace más pequeño, 3.03, 3.003 y el siguiente sería 3.0003, ¿verdad? Entonces todos estos valores se están acercando a 3, ¿sí? Nunca son 3 y eso es muy importante tenerlo en la mente. Nunca es 3 exactamente, simplemente se están acercando mucho al valor de 3. Por lo tanto podríamos decir lo siguiente.
¿Qué pasa entonces a medida que x se acerca a 1? Bueno, a medida que x se acerca a 1, perdón, tanto los valores de x por la izquierda como por la derecha, todos me están devolviendo un valor cercano a 3, ¿sí? Y esto lo hicimos mediante la construcción de la tabla asociada a la función que tenemos aquí. ¿Es la forma más fácil de verlo? Depende, ¿sí? Aquí sí depende de cada uno. Hay quienes prefieren hacer una tabla, hay quienes prefieren graficar. Esa es otra forma en cómo lo podemos ver. Voy a hacer una tabla, una gráfica de la función. Y aquí es como un truquito, ¿no? Polinomio de grado 3 sobre polinomio de grado 1. Al tener este polinomio de grado 3 sobre este polinomio de grado 1, copiamos la base, restamos exponentes solo para referencia y nos queda un polinomio de grado 2. Eso quiere decir que eso que está ahí, realmente lo que va a graficar es una parábola. Ahora bien, voy a hacer la gráfica de la función y no voy a hacer mucho énfasis en cómo se grafica, porque eso es parte de otra clase o de otro video que tampoco tengo hecho, pero básicamente lo que voy a hacer es la gráfica. Entonces, voy a hacer la gráfica primero. Entonces, consideremos la siguiente función. Vamos a hacer la gráfica de la función que aparece en el video para hacerla un poco más sencilla. Si nos damos cuenta, en el numerador lo que tenemos es una diferencia de cubos, que entonces a la hora de desarrollar esta diferencia de cubos nos quedaría aquí x menos 1 por x al cuadrado más x más 1, ¿verdad? Y esto dividido el x menos 1. Si yo simplifico esto, el x menos 1 con el x menos 1 pues se va y simplemente nos queda la ecuación de básicamente una parábola, que en este caso nos quedaría la parábola f de x igual a x al cuadrado más x más 1. Aquí tenemos dos opciones. Pueden irse al video de la parábola para ver cómo era la completación de cuadrados y esa es como opción número 1. O la otra opción es hacer desde aquí la completación de cuadrados, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta, voy a quitar, voy a dejar ese 1 ahí porque voy a hacer la completación. Y lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿sí? Voy a agarrar estos dos primeros términos y sobre estos voy a trabajar la completación de cuadrados, que entonces aquí nos quedaría x al cuadrado más x. Aquí le sumo el término que me va a permitir hacer la completación, que en este caso el término que nos permite hacer la completación es b partido 2 elevado al cuadrado, o sea, 1/2 elevado al cuadrado, y lo voy a escribir así, 1/2 elevado al cuadrado. Ese es el término de la completación, más el 1 que estaba aquí, pero como yo sumé 1/2 de este lado de la ecuación, también voy a restar el 1/2 al cuadrado, ¿sí? Entonces, ya con esto, para que este 1/2 de este lado con este 1/2 de este lado realmente sea un 0 lo que estoy sumando, vamos a operar y entonces aquí nos va a quedar f de x igual a x más 1/2 elevado al cuadrado más 1 menos 1/4, que esto sería entonces el valor de 3/4. O si ya lo queremos ver asociado a lo que nosotros sabemos de las parábolas, aquí nos quedaría y menos 3/4 es igual a x más 1/2, todo esto elevado al cuadrado. Si nos damos cuenta aquí, ya sabemos nosotros que el vértice estaría en menos 1/2, 3/4, y ya con esa información pues podríamos graficar bastante, o tenemos suficiente información de la parábola. Sabemos también aquí que el 4p es igual a 1, ¿verdad? Porque si ustedes recuerdan era x al cuadrado en este caso, que está del otro lado, es igual a 4py. Entonces el número que está acompañando aquí es un 1 realmente, entonces sabemos que 4p es 1, p es 1/4. Y eso me va a servir para ver qué tanto se abre mi parábola. Me voy a mover un poquito acá. Y entonces a la hora de graficar la parábola, nosotros tendríamos aquí eje X. Aquí está el eje Y. Solo como referencia, eje Y. Aquí tenemos que el vértice está en menos 1/2. Vamos a hacer aquí, este va a ser menos 1, ¿verdad? Y este va a ser 1, menos 1/2, 3/4, o sea, menos 1/2 en X y 3/4 en Y. Aquí estaría el vértice de nuestra parábola. Sabemos que el foco está a 1/4, o sea, el foco estaría
justamente lo voy a poner en azul. El foco estaría aquí y a partir de este 1/4 nosotros nos movemos 2p para un lado y 2p para el otro, que si nos damos cuenta nosotros aquí, al final nuestro 2p sería equivalente a, perdón, 1/2, o sea, esto tiene que pasar por aquí y esto tiene que pasar por aquí. Entonces, eso ya nos permite graficar nuestra parábola. Aparte, podemos hacer algo más sencillo. Podemos encontrar otro valor, por ejemplo, aquí. Ahí ya sabemos qué tanto abre, ¿verdad? En 1, más o menos, para saber dónde está pasando, aunque sabemos que no existe en 1, pero puedo venir y sustituir en la función original, en la que me quedo aquí. ¿Sí? Si vengo yo y sustituyo aquí, voy a hacer en verde, f evaluada en 1, nos queda 1 al cuadrado más 1 más 1, o sea, todo esto nos da 3. Quiere decir que en 1 la función ya está pasando en 1, vamos aquí, 2, voy a hacer esto bien, 1, 2, 3, ¿verdad? Aquí estaríamos pasando en 3 y aquí estaría pasando este valor. Sabemos que no existe, así que voy a dejar el puntito abierto. La parábola viene de aquí, del vértice, para acá, sigue para arriba y lo mismo sucede de este lado de aquí para acá. Entonces, más o menos ahí está una parábola no muy linda, pero ahí estaría la parábola que esto dibujaría, que tiene la característica que justamente no existe para 1. Bueno, esa que está ahí sería justamente la gráfica de esta función. Ahora bien, ¿cómo se ve gráficamente? Y siento que esta es la forma más sencilla de analizar qué le pasa al valor funcional a medida que las x se acercan a 1. Y voy a hacer algo parecido. Nosotros nos queremos acercar a la x por el lado izquierdo. Entonces, los valores de x, este valor de x por el lado izquierdo me devuelve este valor, ¿sí? Y entonces, ¿a qué valor de y se están acercando ustedes si se acercan al valor de 1 por el lado izquierdo? Nos estamos acercando al valor de 3. Y hago lo mismo por el lado derecho. Aquí está el 1.5, aquí me devuelve el valor de y. Y entonces, todos estos de aquí, ¿a qué me estoy acercando yo? Por el lado derecho del 1 en y. También me acerco a 3. Entonces, esa es otra forma de analizar el límite. ¿Qué le pasa al valor de y a medida que ustedes se acercan al 1 por el lado izquierdo y por el lado derecho? En ambos casos, ya sea con la gráfica o con la tabla, nos damos cuenta que la función se está acercando al valor de 3. Aquí quedó más grande la gráfica. Si nos damos cuenta, si nos estamos acercando del lado izquierdo del 1 por este lado, a los diferentes valores de y que tiene la función, todos estos valores de y, si nos vamos acercando por aquí, por aquí, por aquí, todos estos valores de y se están acercando al valor de 3. Y de la misma forma, si me acerco por el lado izquierdo, ¿sí?, y asocio todo esto a los valores del eje y, esto se está acercando por acá, por acá, por acá, por acá, y también se está acercando al 3, ¿sí? Entonces, como tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho la función se está acercando a 3, es que nosotros concluimos que el límite cuando x tiende a 1 de la función original, que era x al cubo menos 1 partido x menos 1, es igual a el valor de 3. Ahora, ¿cómo escribimos ya bien todo esto? Entonces voy a poner aquí, voy a borrar esto porque esto era lo anterior. Toda esta parte anaranjada que decimos a medida que las x se acercan a 1 por el lado izquierdo, nos estamos acercando a 3. Esta primera parte la podemos escribir así. El límite cuando x tiende a 1 por el lado izquierdo, porque eso es lo que estoy haciendo, me estoy acercando a 1 por el lado izquierdo. Entonces, la función, voy a poner solo f de x, porque no me cabe todo lo demás, ¿verdad? Entonces, f de x es igual a 3. ¿Sí? Cuando me acerco por el lado izquierdo de la función, el valor en y que me devuelve es 3. Y voy a poder escribir algo similar de este lado. El límite cuando x se acerca a 1, solo que ahora nos estamos acercando a 1, por el lado derecho, el valor de y o el valor de la función que esto me devuelve sigue siendo 3. Entonces 1 por la derecha, este más arribita del 1 y este menos arribita del 1, significa el menos por la izquierda y el más por la derecha. Más adelante voy a hacer la definición formal de lo que son
los límites laterales, o sea, estas dos cositas. ¿Sí? Y entonces el límite de la función aquí es 3. ¿Sí? Y aquí sucede algo. Ya que lo analicé, ¿qué pasa acerca del 1 por el lado izquierdo y por el lado derecho? Si estos dos valores me van devolviendo el mismo valor de y, o sea, 3 y 3, entonces yo puedo concluir que si estas dos son ciertas, entonces, lo voy a poner aquí en otro color, entonces el límite cuando x tiende a 1 de la función original, de toda esta, pero no me cabe, ¿verdad? Es exactamente igual a 3. Siempre y cuando estos por la izquierda y por la derecha, pues también me den ese mismo valor de 3. ¿Sí? Y entonces, esta es como una primera introducción a lo que sería el valor del límite. ¿Sí? No nos importa si la función no existe en 1. Y eso es lo importante de esto. No es importante si la función está definida en 1 o no. Lo que nos importa es ver qué le pasa a la función a medida que nosotros nos estamos acercando al valor de 1, ¿sí? Y con eso vamos entendiendo un poquito más lo que sería el concepto de límite, ¿sí? Entonces, otra cosa importante aquí es que si por la izquierda y por la derecha el valor de y sigue siendo el mismo, automáticamente el valor de la función cuando x se acerca a 1 es igual a 3. O ya, si lo quieren reescribir bien, podemos decir el límite cuando x tiende a 1 de x al cubo menos 1 sobre x menos 1 es igual a 3, ¿sí? Y entonces ahí ya tendríamos nuestro primer límite, que a diferencia de los de sucesiones ya no está al infinito. Ahora analizamos qué le pasa a la función cuando la x es muy cercana a 1. No igual a 1, muy cercana a 1, ¿sí? Y ahí tenemos básicamente nuestro primer ejemplo. Voy a pasar a un segundo ejemplo ya para poder concluir o sacar conclusiones acerca de estos tres ejemplos que nos van a servir para ejercicios más adelante y para poder hacer la definición completa del límite, ¿sí? Entonces, sigo en el siguiente ejercicio.